Bienvenidos. Salud Guayaquil en sus 490 años de fundación. Ciudad heroica, ya no solo guerrera. Especialmente su población, porque salir a trabajar aquí todos los días, en cualquier parte de la ciudad, desgraciadamente, significa que muchos se juegan la vida. Porque aunque no estén envueltos en los conflictos entre bandos del narcotráfico, pueden caer siendo una de las casualties, le llaman los gringos, de las afectaciones no previstas en la ciudad. Por eso mismo decidimos honrarlos hoy trabajando y más adelante tratando la peor crisis que vive Guayaquil, que sin duda es la actual. Ahora vamos a abordar un tema que tiene en crisis al país, no solo en Guayaquil, y también repercusiones aquí, porque muchos de quienes a través de la minería ilegal tienen en zozobra al Ecuador, tienen sus respaldos socios o filiales, no por la minería exactamente, acá. Recuerden los escándalos de oro que han existido, la exportación inusual de oro vía Perú, de empresas que no han sacado ni siquiera una semilla de la tierra y aparecían exportando oro. El conflicto más reciente se da por la imposición de la tasa minera por parte del Ecuador, del gobierno ecuatoriano. ¿Por qué Hanrin se opone a la tasa minera? Empecemos recordando entonces, primero, que la ministra de Energía, Inés Manzano, dejó en claro en una conferencia de prensa que esto no tiene cambio, que la tasa está en firme. La tasa minera está ya en firme. Eso fue una resolución de Arcom y se tiene que pagar máximo hasta el 1 de julio por parte de la minería grande y mediana. Y la pequeña y los otros regímenes tienen hasta fines de este año porque ellos pagan al año. Entonces, esto está en firme. No hay nada. Yo no estoy ni para negociar ni para dilatar un proceso en el cual es necesario. Esto es una tasa que la requiere Arcom, se llama de fiscalización y control, y realmente cada día nosotros estamos en deuda con estar atrás de todo lo que es la minería ilegal. Nosotros necesitamos los recursos económicos y la tasa es una contraprestación de un servicio que vamos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Por primera vez un alto ejecutivo, Chief Executive Officer, le dicen CEO, de una de las grandes mineras que invierten y trabajan en el Ecuador, ha aceptado pronunciarse sobre esta materia y es nuestro invitado en este programa, Carlos de Miguel. Pero antes, la invitación ahora surgió precisamente a partir de una consulta muy breve, de 10 o 12 minutos, que tuvo la gentileza de atender en Radio Centro. No estamos de acuerdo con el cálculo ni con la valorización de la tasa minera. Y no es el gobierno en sí, yo lo veo como una falla epidémica por los últimos 10 años por parte de Arcom, de la agencia, de no tener un entendimiento técnico de cómo realmente funciona la minería de gran escala. Ya, Carlos, si a usted le sorprende eso, a mí me ha sorprendido más esa reacción tan virulenta de ustedes. ¿Por qué no hicieron una publicación poniendo en blanco y negro
lo que no han desarrollado hasta ahora. Miren, la tasa sí es necesaria, pero no la misma, sino por categorización, por niveles, por fases de exploración o de trabajo, primero. Y segundo, hay empresas que dicen que si la pagan quebrarían o se irían del país. ¿No es eso una exageración? Para nada, Carlos, y le explico. Los británicos tienen un dicho: el que se arriesga, gana. Pero según Arcom, el que se arriesga se castiga. Y eso no está bien, y le explico por qué. Los proyectos mineros tienen que ser rentables. Una empresa puede comenzar con 50,000 hectáreas y van a explorar eso detalladamente a un costo de mínimo 80 a 100 millones de dólares para, con mucha suerte, uno de cada 200 proyectos termina en 5,000 hectáreas con un proyecto de gran escala que da una producción por los próximos 30 años. Muy aparte de una inversión en exploración que puede ascender a 150 millones de dólares, pero lo que no toman en cuenta es que se demoran una década en recuperar su gran inversión. La salida podría ser entonces apliquen la tasa en el ejemplo que él citó a las 5,000 hectáreas. O no en exploración. Bueno, para el gobierno es imposible. Para ellos, ¿cuál es la salida? Después de que aseguró que han invertido 131 millones de dólares en el Ecuador ya en los últimos 10 años. Y lo grave no es lo que le pueda pasar o lo que pueda ocurrir con Hanrine, se dice en inglés, Hanrine le vamos a decir en español, sino que según Carlos de Miguel III, su abuelo fue el primero, muchas empresas pueden quebrar, otras se van a ir y lo más importante, la inversión adicional que esperamos no va a venir. ¿Tiene razón o exagera? Lo averiguaremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Carlos de Miguel tiene 54 años, nació en Florida, Estados Unidos. Su formación académica es en finanzas internacionales y manejo de multinacionales, Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. Es en Ecuador gerente general de Hanrine y para todo Sudamérica su CEO, Chief Executive Officer. Esta compañía se denomina Hanrine Exploration and Mining. Señor de Miguel, bienvenido, gracias por hacerse el viaje desde los Estados Unidos. Aprovechemos el tiempo, pero empecemos explicándole usted al país. ¿Desde cuándo está Hanrine aquí? ¿Por qué vino y qué hace? Muy bien, gracias Carlos, y primero que nada quiero felicitar a la ciudad de Guayaquil en un día tan importante. Gracias por la invitación. Hanrine comenzó en Ecuador en lo que era prospectividad y entendiendo el país en el 2015. Entendiendo el país de norte a sur, todas las facetas geológicas, trabajos anteriores por el British Geological Survey, y estudiando, entrevistando, hablando con personas. Yo personalmente estuve desde 3.900 metros de altura hasta 150 metros bajo tierra. ¿Cuántas concesiones han logrado en ese periodo? Nosotros comenzamos en el 2017 en una subasta y remate de unas concesiones en Imba, que estaba cerca, básicamente el lindero, con el proyecto Cascabel, que es un proyecto ahorita de clase mundial. ¿En algunas de las concesiones que tienen están ya en fase de explotación? No. ¿Cuál es la que más cerca está de eso? Nosotros tenemos 6 concesiones en Imbabura que se llama Proyecto Imba.
tenemos 2 descubrimientos de pórfido de cobre y estamos definiendo ese descubrimiento. Son leyes bastante atractivas y similar en lo que es cuerpo y características a lo que ya tiene Cascabel. De los 131 millones de dólares que ustedes han invertido ya, ¿cuánto más les faltaría invertir aproximadamente para que uno de los proyectos que tienen entre en fase de explotación? Eso es una pregunta muy buena, Carlos. Necesitaríamos aproximadamente unos 5 o 6 años más para seguir definiendo, al menos en ese proyecto INVA. De ahí viene un estudio de prefactibilidad, que es un estudio extremadamente costoso, y de ahí el estudio de factibilidad. No necesariamente porque tienes un depósito de clase mundial, quiere decir que es un proyecto de clase mundial. Proyecto de clase mundial es un proyecto que tiene características de 25 a 30 años vida de mina, que tiene leyes que están cerca del promedio mundial de leyes de cobre, es 0.8%. Hace 15 años el promedio mundial de cobre, las leyes era 1.2%. ¿Qué nos dice eso? Que las leyes están disminuyéndose, pero la demanda de cobre sigue subiendo. Los gringos les dirían, come on, Mr. De Miguel, o sea, vamos, señor De Miguel, ustedes no vendrían a hacer una inversión tan alta si no tuvieran un alto nivel de certeza de que van a encontrar mineral en cantidades rentables. Bueno, no es que estamos pescando a ciega. Nosotros, vemos que Cascabel es un proyecto importante, tomamos unas áreas vírgenes, volamos con un helicóptero electromagneto, volamos todo para tener una resonancia magnética de la Tierra, nos da cuerpos calientes para ir viendo, vemos muestras en rocas, en suelos, en ríos, y eso nos da índices como un detective. Ya, y en función de esos y otros estudios, buscamos a perforar. ¿Cuán alta es la probabilidad de que encuentren un yacimiento a nivel mundial, como usted le llama? O sea, que sea rentable para recuperar la inversión que hicieron y tengan ganancia. Menos del 1%. Es el No puede ser. Es el equivalente de ganarte la lotería y que te parta un rayo a la misma vez. Ok. Como se habla mucho en inglés, o mejor dicho, preferentemente inglés, a mí que fui formado en colegio americano se me vienen preguntas en inglés porque el inglés es un idioma mucho más rápido y puntual. Los gringos dirían otra vez, what are the odds? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿1% de que encuentren algo rentable? Sí. Okay. Es bien difícil, por eso el capital es tan a riesgo. Y no es el primero que me lo dice, por eso se lo creo. He hablado en las últimas semanas con varios protagonistas del sector minero, con ejecutivos, con la Cámara de Minería. Así que tan bueno es el negocio que encontrando 1% de probabilidades participan. Ya veremos por qué otras razones también es buen negocio y ojalá lo sea, porque eso genera para el país rentas y para la gente empleo, cosa que no está pasando todavía en la magnitud que debería ocurrir. Antes de proseguir, les recuerdo que podemos seguir juntos a través de Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es Canal 15, o 709 de Vito TV, o en DirecTV, Manavisión, Canal 194, en RTU, estas 2 cableras que mencioné y todas las demás que aparecen en pantalla, con lo cual cerca de 40,000 hogares se conectan cada noche al programa, por el feriado quizá un poco menos hoy, 5,000 adicionales en radio, 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM, que es Candela, con K, en Manabí, la misma frecuencia, pero de la bonita del centro del país, Riobamba, para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana, a propósito de Radio Sucesos, Félix Narváez de 8 a 9. No habrá el debate Centro Digital, porque hoy día en la radio decidieron no trabajar. Que usualmente lo pasamos a las 13 horas. Esto fue lo que discutieron los empresarios mineros cuando se anunció la tasa minera.
El sector minero está en medio de un debate sobre la tasa que el gobierno decidió cobrar a todos los proyectos. La Cámara de Minería presentó una demanda de inconstitucionalidad para que se suspenda el cobro. La presidenta ejecutiva del gremio asegura que hay nerviosismo en los inversionistas y que los cambios frecuentes han provocado secuelas. En los últimos años, al menos 3 compañías grandes de minería que han estado aquí, que operan en otros países grandes minas, han cogido sus cosas y se han ido, porque el Ecuador cambia las reglas del juego. Sin embargo, no dio nombres de esas empresas. En la Cámara de Minería informaron que no tenían la autorización para revelarlos. Hasta ahora Ecuador tiene 2 minas a gran escala que están en explotación. Mirador, que produjo en 2024 19,9 millones de toneladas de minerales, y Fruta del Norte, que llega a 1,7 millones. Representan el 73% de las exportaciones mineras del país, que en ese año fueron de 3.075 millones de dólares, según el Banco Central. El resto es considerada pequeña minería. Esta producción dejó también regalías e impuestos al Estado. En el año 2024 son 1.100 millones de dólares que se ha recaudado solo del sector minero. Y el sector minero es el 5º contribuyente más importante de todos los sectores en el Ecuador. Este martes se informó que el gobierno entregó el permiso ambiental para la explotación del proyecto Loma Larga. Su concesionaria apunta a la firma del acuerdo de explotación e iniciar la construcción de la mina en 2026. Se prevé una inversión de 419 millones de dólares. Cangrejos va por el mismo camino, esperando que le autoricen la explotación. La empresa que tiene la concesión aspira a realizar una inversión de 2.200 millones de dólares. Otro proyecto, Guaritza, espera tener todos los acuerdos firmados para iniciar la construcción de la mina en 2029. Se proyecta una inversión de 3.500 millones de dólares. Se prevé que Cascabel empiece la construcción de la mina en 2027 con una inversión de 4.200 millones de dólares. Perdón. Esa reseña de Patricio Díaz de Coavisa da una idea de las principales concesiones y cuánto se piensa obtener. Los cálculos varían. Primer año entre 260 y 280 millones de dólares. ¿Por qué se oponen ustedes? ¿Oponer a qué? A la tasa minera, al cobro de esa tasa. A ver, la tasa nos parece a nosotros que es inconstitucional porque tiene más carácter de impuesto. Y le explico por qué. Las empresas mineras ya pagamos una patente. Esa patente tiene una fórmula que es en base a número de hectáreas, sueldo básico unificado y fase de exploración. Suena similar a cómo es calculada la tasa. Sin embargo, la patente tuvo que ser aprobada por la Asamblea Nacional en lo que es conocido el día de hoy la ley minera. Entonces, si las patentes que pagamos nosotros, que son menos de la 10ª parte de esta tasa, tuvo que pasar por un proceso de aprobación de la Asamblea Nacional como una tasa que es conservadormente 10 veces más que las patentes, sale con una resolución de ARCOM, donde las 3 personas que yo tengo entendido que aprobaron esto, solo uno queda en servicio público. Porque ARCOM tiene necesidad de financiar, y ellos lo explican así, en la imposición de la tasa minera, necesidad de financiar una serie de actividades de seguimiento y fiscalización, desde ustedes mismos hasta minería ilegal. Y están en un estado tan precario que no se alcanzan para hacer lo que deben, por eso. Es decir, el servicio ya se está prestando, porque la tasa es un pago por la prestación de un servicio. Esa es la segunda razón que nosotros pensamos que es inconstitucional, porque el servicio que pretende dar la tasa no está para nada claro. Lo único que yo he visto es una breve resolución y un listado de equipos que van a comprar, y veo que un buen comienzo es la eliminación de 5.000 puestos en el sector público. Yo pienso que un gobierno más pequeño, más eficiente, es mejor, y a la vez que el presidente Noboa, con sus grandes gestiones, ha hecho gestiones para el sector increíbles para nosotros, mientras él está recortando 5.000 cargos, ARCOM pretende añadir 600. Ahí es donde no entiendo el asunto. Ya, ¿por qué, si usted tuvo la oportunidad de conversar con él, verse, ya sé que en esas cosas formales, sociales, no hay mucho tiempo, en la cena de posesión de Trump en la Casa Blanca, ya, esto fue enero, ¿verdad?
Sí, correcto. Ok, allí. Ya. ¿Por qué, si hubo este contacto, esta relación tan informal, ustedes van directamente a la Corte Constitucional a demandar la tasa en vez de decirle, hey, señor presidente, nos vimos en the White House, no sé si me recuerda, ¿sería posible que nos dé una cita para plantearle nuestra posición? Bueno, lo que sucede es que esta resolución no es un decreto presidencial, tampoco es un acuerdo ministerial, es una resolución de ARCOM que nosotros nos enteramos al último minuto y de la noche a la mañana nos imponen una carga, como les digo, que es exuberante. Pero ARCOM no decide, pues quien decide es el presidente. De paso, usted me acaba de mencionar que ya no están dos de los tres. Uno fue Magister Duval Llanes Ramos, ese sigue, que firmó la resolución, y otro fue el Magister David Sánchez Sarmiento. Estos son los que hicieron el estudio de ARCOM. ¿Esos siguen? Que me dice que es... El Magister David no está. ¿No está? Y el otro es, dice aquí, que es elaborado. Él elaboró esto. Correcto. Correcto. They did the study, ellos hicieron el estudio. Hice el estudio. Este señor que aprobó acá no está. Y el subsecretario de Minería Industrial, que fue el que hizo todo el cálculo y toda la estructura, tampoco está. El único que queda es Javier Subía, que es el actual viceministro. Correcto. Ok, sigamos con eso. Cosa rara que debería ser explicado. ¿Por qué no está? Hablando de Roma y Roma que asoma. Vean. La tasa con S, la tasa de fiscalización minera, primero que es de la Agencia de Regulación y Control Minero. Segundo, está vigente desde el 1 de junio y tendrán que pagar hasta el 30 de junio la mediana, gran minería y licencia de comercialización, el proporcional de este mes. La pequeña minería tendrá que pagar los 7 meses hasta el final de año. Ellos elevaron una petición, varias peticiones a la ministra, al señor presidente, estamos a la espera de las disposiciones, pero la tasa está vigente. Básicamente, la tasa tiene valores desde el 3% de un salario básico unificado por hectárea, porque la fórmula es muy sencilla. ¿Tiene escala? Número de hectáreas en escalas, claro que sí, va subiendo. Entonces, el 3% en pequeña minería para régimen de no metálicos de un salario básico unificado, que es $14 con 10 por hectárea minera que tengan. Creo que la discusión que está actualmente y que es válida y que tienen derecho a exponer sus puntos de opinión son aquellos que están en exploración. La exploración es la base de toda la minería industrial de gran escala, donde hacen inversiones grandes y es a riesgo. Entonces, ese es el diálogo que estamos. Esas son esas exploraciones que ya muchas compañías, 275 concesiones a grosso modo, deberían estar en este momento avanzando en los puntos en las fases. Perdón otra vez. Fíjense lo importante de lo que dice Subía. Los que están en fase de exploración son los únicos que tienen derecho a manifestar su opinión. Todos tienen derecho a manifestar su opinión, señor viceministro. Los que están en exploración se consideran los más afectados. Ahora, tomando eso en cuenta y dejando en clara que hay una escala, como explica Javier Subía, ¿en cuánto les afecta, dificulta o impide continuar con los proyectos a ustedes esa tasa? Sí, la intervención del viceministro es muy interesante porque a mí me da razón en dos temas. Número uno, primero que nada, dice el viceministro, es resolución de ARCOM. Entonces él repite lo que repito yo. Y número dos, me da la razón en que todo el capital de inversión en exploración es totalmente a riesgo. Me da la razón ahí igual. Ahí hago una precisión. ARCOM es un antro de corruptos, ¿ya? Salvo muy pocas excepciones. Yo los he invitado a hacer precisiones en el programa y no han querido venir. Entonces, que esto nazca solo de ARCOM ya es peligroso y sospechoso. Está claro, se los digo yo, ¿ok? Y no me hagan sacarles todos los elementos de juicio que están acá. Prosigamos con la otra parte. La otra parte ¿En qué les afecta a ustedes? A ver, en ninguna industria se le pide que aporten las industrias que están en lo legal, que hagan una aportación para controlar lo ilegal. Le doy un ejemplo. ¿O acaso las 2 o 3 farmacias más grandes del país se le va a imponer una tasa para que puedan
la agencia de regulación controlar la droga ilegal. Ya, eso que no se lo haya hecho en otra parte no significa que no se lo pueda hacer aquí primero. Y segundo, el gran problema de impedir desarrollar la minería responsable y legal como la de ustedes es que la ilegal se lleva toda la atención y el interés del Estado. Entonces, en la medida en que no se pueda quitar la presión sobre eso, no se va a valorar lo que ustedes hacen. Bueno, yo pienso que hay un problema de competencia también. Arcom no tiene poder de arresto, no tiene poder de allanamiento. Eso es competencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Un ejemplo es el gran operativo que vimos hace menos de 2 semanas, ordenado por el presidente Noboa en Buenos Aires, y hasta el día de esta mañana siguen en ese operativo. Correcto. Estaban entrando en Buenos Aires, vi tanquetas llegando ahí. Correcto. Al ritmo que vamos, voy a cambiar, Edwin, porque esto se ha vuelto más interesante de lo que yo me imaginaba, el orden y la duración de los bloques. Entonces, cuando volvamos, lo que nos dijo Franklin Soria aquí sobre la tasa minera, y también lo que ha advertido el embajador de Canadá, que podría pasar, sobre todo si en fase de exploración se persiste en aplicar la tasa minera. La oposición a la tasa minera por uno o varios afectados que la consideran perjudicial por cualquier motivo, debió agotar primero negociaciones y ofrecer alternativas. Hoy cabe ajustar la medida, pero no retirarla, pues se justifica su necesidad, pero no su rigidez. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además, usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el domingo hablaremos sobre las fusiones que ha acordado el gobierno de 20 ministerios en 14 y de 9 secretarías en 3. Nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que nos reproducen, solo que para el reprise es al día siguiente, 6 de la mañana, CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping salimos por Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen, apenas concluye, en su portal principal y página de noticias. Cuando estuvo aquí Franklin Soria, el periodista que más ha cubierto minería y sobre todo denunciado minería ilegal, le preguntamos del tema que nos convoca ahora. ¿La tasa minera es lo justo y será útil, sí o no? No es equitativa y tiene pocas probabilidades de ser recaudada. Desde una óptica de eficiencia y transparencia,
que ese monto, 229 millones de dólares, sea manejado por la entidad denominada Arcón, que tiene un elevado índice de ineficacia y evidencias de corrupción, resultaría para el objetivo muy loable del gobierno de combatir la minería ilegal, algo que lamentablemente no le irá a funcionar. ¿Por qué no es equitativa? Por la desproporción que hay en las referido a minería, a megaminería, en las fases de exploración. No puede una empresa motivarse a cancelar un rubro mientras indaga o no si ese proyecto le va a ser rentable. Entonces, como la ministra de Energía ha ratificado que la tasa va y el viceministro de Minería acepta que solo los que están en fase de exploración tienen algo que decir, si varían los porcentajes, la categorización de las tasas, ¿ustedes retirarían su demanda en la Corte Constitucional? Es buena pregunta, es buena pregunta. Habría que ver qué proponen ellos. De nuevo, la mesa de diálogo siempre está abierta por parte nuestra. A la vez, la propuesta tiene que venir de ustedes, pero lo primero que ustedes dijeron es, esto es ilegal, esto es inconstitucional, es el primer país en que se cobra esta cosa para financiar otra, ¡boom! Vamos a la Corte Constitucional. Bueno, vamos a hablar de los beneficios de la inversión en exploración. Nosotros, por ejemplo, en 10 años entraron al país que no puede imprimir dólares, entró inversión directa. 131 millones de dólares. Correcto. ¿Cuánta gente han empleado? Hemos empleado en todos los proyectos cientos de comuneros de las obras de las comunidades y tenemos nómina que alcanzó a 200 personas y contratistas también. ¿Cuánto han contaminado? Nada, absolutamente nada. Simplemente cuando van, perforan y van hasta el fondo para ver dónde está el yacimiento, ¿no contaminan? No contaminamos. Come on. Claro que se contamina en nivel mínimo, pero desde luego que se lo hace. Pues. Nosotros tenemos monitoreos del suelo, del hídrico, de flora y fauna. Tenemos un equipo entero ambiental. ¿No hay impacto ambiental mínimo, pero no lo hay? En perforación no. Son plataformas donde entra un barreno, básicamente de 10 centímetros de diámetro. Ok. ¿Cuánto tiene Hanrin en concesiones aquí? ¿6? Tenemos 6 en el norte. Estamos con un joint venture con una empresa en concesiones en el sur, que son 4 concesiones, y tenemos un acuerdo comercial firmado con Enami el año pasado para un compromiso de inversión de 120 millones de dólares en 6 concesiones más en Imbabura. Y ahí viene algo que no entiendo. Si este país no hay seguridad jurídica, como dicen, o es tan inestable jurídicamente, si tienen las complicaciones como las que tienen ahora, ¿cómo así le apuestan tanto al Ecuador en todas partes? Yo le apuesto a Ecuador, yo siempre he tenido la camiseta de Ecuador bien puesta, yo soy una persona que nadie ha denunciado. Pero ¿cómo así? ¿Cómo le hace creer tanto a Hanrin en este país? Número uno, me motiva muchísimo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, muchísimo. Y la forma en que le corresponde es, toma él una decisión que a usted no le guste y ¡boom! Va a la Corte Constitucional. No. Para eso no seas mi amigo, no me motive muchísimo a mí, pues. No, para nada. A ver. ¿No piensa que fue un error eso? ¿Una precipitación? Let's talk first. Hablemos primero, reúnannos, hagan una publicación, expliquen sus argumentos. Porque la impresión que dan es que como son tan poderosos y prestigiosos, ciertamente, también son prepotentes. ¡Boom! ¡Toma! Si fuéramos los únicos, sí, pero les recuerdo que son 4 demandas de inconstitucionalidad y ha salido la Cámara de Minería, lo cual nosotros no somos parte de ningún gremio, pero ellos también han salido y es criticada por las razones que hablamos. Pero hay un punto muy importante. Antes de eso, esto es cierto. ¿Y saben quién ha advertido de los riesgos de la tasa minera, sobre todo en exploración? El embajador en nuestro país de un país que despegó por la minería, Canadá. Lamentablemente pensamos que con la tasa hay que mejorarla porque como está diseñado ahora y lanzado, esto va a servir para frenar la inversión y sobre todo en exploración. Y ya ha estado medio parado la exploración para 5 años, por lo menos 7 años, si se toma en cuenta la apertura del catastro minero.
y no hay un pipeline de nuevos proyectos. Hay como 6 o 7 proyectos que están por entrar en la fase de explotación en los próximos 3 años. Entonces, no es solamente el cuestionamiento de una empresa como esta, que tiene un interés específico, sino la visión de un embajador que repite una verdad. Estando así las cosas, ¿cuál es la salida? Hay que entender que la inversión en exploración como la nuestra, un ejemplo, 132 millones de dólares en inversión. Hay que entender, eso es inversión directa que entra a Ecuador y es dinero que se queda en el sistema de Ecuador. De entrada, cuando gastamos ese dinero, que es toda inversión, genera 15% de IVA automáticamente para el fisco. Y también genera 5% retención a la fuente, en promedio, inmediatamente igual. Entonces, de los 130 millones en 10 años, el fisco ha recibido directamente 26 millones de dólares en IVA y en impuesto a la renta por los proveedores, empleados, y ese dinero se queda en el país. Y teniendo eso claro, y con lo que ha pasado, hasta esperar el fallo de la Corte Constitucional que puede tomar, como usted le habrán explicado, años. ¿Qué van a hacer si no cambia la decisión del gobierno sobre la tasa minera? Bueno, tendríamos que evaluar otras contingencias que tenemos. Yo sigo impulsando tener el diálogo con el nuevo director de ARCOM. Tengo entendido que hay nuevo director. Con el viceministro, con la ministra, si a ella le interesa tener diálogo, siempre puerta abierta. Pero es importante que entiendan que esta inversión es muy importante y no se debe castigar. Por ejemplo, Perú... ¿No se van a ir? No, el compromiso nuestro con Ecuador y con nuestros proyectos sigue. Buena no nos noticia. Vamos. Ok, una cosa. Nos vamos. Sí, de paso, proyectos. ¿Cómo les va con Titan Metals? Ahí tienen una concesión en conjunto para Macará. Titan Metals se llama. Titan Minerals. Titan Minerals, ok. Sí. Cotizan en bolsa en Australian Stock Exchange. Ellos es una empresa que tienen que reportar públicamente, trimestralmente los resultados. Ahí van asociados los dos, ¿verdad? Vamos asociados los dos en lo que es un earn-in. A medida que nosotros gastamos en exploración, ganamos patrimonio en el proyecto. Ya reportaron los primeros resultados del primer trimestre y fueron muy atractivos. Ok, para entender bien, si mantienen la tasa en la fase de exploración, que es la que a ustedes más les afecta y les preocupa, y en general al sector minero le parece injusto, pero con distintas categorías, ¿se acabaría el problema? Depende. Nosotros lo que tuviéramos que hacer, si la tasa sigue en firme, es inmediatamente evaluar cómo aceleramos, reducir nuestras concesiones para no estar tan expuestos, porque si no, nos están casi duplicando el gasto en exploración. Ok. El 1 de julio tenían que pagar ustedes. ¿Pagaron ya? No, aún no pagamos, pero es muy importante entender, cuando la resolución sale, ellos tienen que cobrar la tasa por el periodo que viene, y como es semestral, recibimos facturas, por decir, por cada concesión, solo por el mes de junio, del 1 de junio hasta el 30. Correcto. Entonces, lo único que hay que pagar en este momento es esa porción de la tasa, que es proporcional, y no es un número que me preocupa. Pero en el 1 de enero viene el de 6 meses por el periodo del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Y esa es más fuerte, ya esa es... El segundo semestre no se paga anticipado. No lo pagan el 1 de julio, sino que lo pagan en la primera semana de enero del próximo año. Correcto. Y ya se aplicaría la nueva tasa si es que no tiene cambios. Si no tiene cambios, ya está aplicada la nueva tasa en base a un mes proporcional de junio por las 6 concesiones que tenemos. En la pequeña minería tendrían que pagar en enero por esos 6 meses. Ya, usted es un hombre de números. Ya sabe la empresa cuándo le tocaría pagar por el próximo semestre si es que no varía nada, ¿ya sabe? Sí, está alrededor. ¿Cuál es la cifra? Asciende a casi $2 millones. Ok. Dividido. Solo en un proyecto. Dividido. ¿Solo en cuál? Si sumo en INBA. Si sumo lo que es en el proyecto de Linderos. Lo que tienen en Imbabura. Sí, son 1.7 millones. Ya estamos hablando entre los dos conjuntos. Estamos hablando... $3.700.000. Correcto. Y eso sin contar en el convenio que tenemos con ENAMI. Esa es otra cosa de la resolución de ARCOM. Sí. Empresa pública, ENAMI, ellos son dueños no únicamente del acuerdo comercial de 6 concesiones importantes de 26,000 hectáreas. Son dueños ellos de muchos proyectos. ¿De Yurimagua que a ustedes les interesa? Bueno, ¿Y que ahora ya ganó el litigio con Codelco? Sí. Mi pregunta es,
Enami tiene que pagar la tasa también sobre todas estas concesiones que tienen, que suman casi 100.000 hectáreas. Les preguntaré si alguien de ellos viene, pero desde luego no. ¿Ya? Aunque sea empresa minera Yo he leído la resolución y no está claro si la empresa pública paga o no paga. Como usted dijo hace un rato, esa es una buena pregunta. Yo no se la puedo responder. Si viene alguien del COM, lo haremos del gobierno. Una cosa más, $600,000 mensuales más, que es lo que tendrían que pagar a partir de julio, en enero. ¿Ya? Si la tasa minera no varía, no me diga usted que va a quebrar a Hanrin. No, no va a quebrar a Hanrin. Entonces... Pero hay empresas que tienen mucho más concesiones que nosotros, que su market cap, que es el valor de sus acciones en la bolsa, es menos de lo que le corresponde pagar el 1 de enero. Okay, entonces, y eso es preocupante. ¿Y entonces qué pasa con ellas? ¿Sabe qué dijo la ministra Massano? En otras palabras, que se vayan. Hay 10 por cada una que se quiere ir, que quieren venir. Cuando volvamos, vamos a hablar más allá de la tasa minera, de la visión que tiene Hanrin, de la minería en el país y sus posibilidades. La oposición a la tasa minera por uno o varios afectados que la consideren perjudicial por cualquier motivo, debió agotar primero negociaciones y ofrecer alternativas. Hoy cabe ajustar la medida, pero no retirarla, pues se justifica su necesidad, pero no su rigidez. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. El logro mayor. Soy un tipo feliz contando lo que aprendí en la montaña. Y lo pendiente. Seguir aprendiendo en este oficio de ser papá, ser pareja, en este oficio de ser amigo. Experiencias y aprendizaje del primer ecuatoriano en subir sin oxígeno al Everest. Yo voy a la montaña a amarla, a aprender, a gozármela, a tomar fotos, a filmar. La alegría y sabiduría de un montañista ejemplar e inspirador. A palabras embarazosas, oídos anticonceptivos. Y como siempre, preguntas inusuales. ¿Quieres morir en la montaña? Al entrar a la tercera edad, Iván Vallejo comparte una visión madura para escalar cumbres. Lo que cuenta es la convicción que tengo en lo que quiero hacer, en lo seguro que estoy. Tras 17 años, Carlos Vera entrevista otra vez a Iván Vallejo. Me he regresado de varias montañas porque he tenido miedo a morirme. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. A través de Macro Digital nos ven en Estados Unidos, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 12,000, 15,000 más, solo allí se conectan. En España también, gracias a Hispasat, y en el Ecuador nos pone en Loja, Santa Elena, Santo Domingo Los Áchilas. Estaba esquivando la tos. Perdón, volvió. Pichincha y Galápagos. Hablemos ahora por un momento del panorama más abierto de la minería ilegal en el país, partiendo de este reportaje de Francisco Garcés, de una reciente intervención del gobierno que tiene que estar cuidando las concesiones legales de minería en Imbabura. A mediano plazo lo que vamos a buscar es impulsar netamente el refinamiento nacional
de oro, que no se exporte pues tierra y piedras que al final del día en algunos casos terminan contrabandeando, metales como el oro que hoy está pues en un precio arriba de 3.300. Eso es un punto. Afectaría directamente a la minería ilegal. Abrir el catastro minero también. Tener orden en el catastro minero. ¿Por qué? Porque hay zonas en las cuales mineros ilegales están robando el oro de otras concesiones mineras. Entonces, al tener un catastro minero, que lo vamos a abrir en los próximos 3-4 meses, eso ayuda. El refinamiento nacional también ayuda. Perdón, me equivoqué yo. Lo que anuncié Francisco Garcés vendrá en el próximo bloque. Aquí esto, señor de Miguel, lo puse a propósito de la visión futura que tiene de la minería en Ecuador, sobre todo por lo que exportamos a China ahora en volúmenes gigantescos. Y estamos sujetos a que China nos diga, supuestamente supervisado por nosotros, cuánto de oro hay, cuánto de cobre hay, cuánto de plata hay en esos enormes bultos que mandamos. ¿Tiene sentido que el Ecuador busque establecer una refinería de minerales, de metales? Esto es una de las razones que pensamos que en el presidente Noboa tenemos un gran líder para la minería. Estos son temas extremadamente técnicos que muestran una vez más lo brillante que es el presidente Noboa. Poner una refinería de oro en Ecuador es una idea brillante y sumamente técnica. Él entiende dónde va, porque el valor agregado se queda en Ecuador y no hay mejor manera que controlar quién está trayendo a procesar oro cuando se aparecen en la puerta de la refinería. Ahora, cuando volvamos, la visión del CEO de Janrine, que también tiene mucha experiencia en seguridad, sobre qué deberíamos hacer con la minería ilegal. La oposición a la tasa minera por uno o varios afectados que la consideran perjudicial por cualquier motivo, debió agotar primero negociaciones y ofrecer alternativas. Hoy cabe ajustar la medida, pero no retirarla, pues se justifica su necesidad, pero no su rigidez. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Esta radio nació de un sueño, el de mi padre, que creyó que una voz podía acompañar, informar y conectar a una comunidad. Con esfuerzo y pasión y visión construyó mucho más que una emisora. Construyó un hogar sonoro para todos. Hoy, años después, ese legado vive y tengo el honor de continuar su camino. Gracias a ustedes, cada día seguimos escribiendo esta historia. Por quienes nos escuchan, por quienes nos estuvieron y por todo lo que viene. Gracias por ser parte de esta frecuencia que no se apaga. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Me proponía hablar algo de minería ilegal aquí, pero una vez que reviso cuánto llevamos de programa, nada menos que 50 minutos del tiempo no me da. Vamos para otras cosas fundamentales también vinculadas con minería.
¿Cuál es el futuro de Yurimaguas, a juicio de ustedes? Que me enteré en esa entrevista de radio que hicimos, que Barrick estaba interesada y me dijo usted que ustedes también. Correcto, nosotros estamos interesados. Nosotros hicimos una oferta por $400 millones en el año 2019. Quiere decir que estábamos dispuestos a tomar el riesgo en conjunto con el Estado del arbitraje, porque teníamos confianza en el país y confianza en lo que era la parte geológica. No es solo de ahora en que le ganó Enami a Codelco de Chile. No, nosotros estamos con la camiseta puesta mucho antes, con un panorama menos claro. Obviamente después de la gran victoria del presidente Noboa y de la Procuraduría, porque es una enorme victoria porque demandaron por $600 millones. Y lo que dijo los árbitros fue, dele 25 millones a Codelco, que es una devolución, porque todo el título minero, la concesión y cualquier acuerdo se fue abajo y eso regresó, está en manos del pueblo ecuatoriano donde debe estar. Yurimaguas es uno de los acuerdos pendientes que tiene pendiente, valga la redundancia, de impulsar Arcom. ¿Hay otros acuerdos más que tiene Arcom, acuerdos comerciales? Bueno, sí. ¿Que cerrar? Los acuerdos comerciales son 3, con 3 transnacionales sumamente importantes, incluyendo nosotros. Suman $172 millones, pero no es con Arcom, es con la empresa nacional minera. Perdón, con Enami, ya me perdí yo. Entonces, disculpe. Entonces, con Enami tenemos esperando, en el caso de Hanrein, esperando 1 año. En el caso de 2 empresas que cotizan en bolsa, usted ha mencionado Barrick. Barrick en 2 meses caduca el acuerdo comercial para una exploración de 39,000 hectáreas por $27 millones en compromiso de inversión, en conjunto con Enami. Estos acuerdos tienen... ¿Cuál es el tercero? Uno son ustedes. El tercero es Solaris Resources, que es una empresa muy importante que cotiza en bolsa en Canadá, que tiene 39,000 hectáreas en Morona, Santiago, firmado una inversión, compromiso de inversión de $25 millones, firmado el 7 de mayo de 2024. También para minería. También para exploración. ¿Por qué están retenidos de esos acuerdos comerciales en Enami? Enami ha solicitado los acuerdos, incluso nosotros también, al viceministro Javier Zubia. ¿Ya? Le hemos pedido varias veces no ha dicho a mi personal que no tiene el recurso de personal para tramitarlo, y hasta la fecha reposan con Javier Zubia las concesiones que forman parte de 3 acuerdos comerciales con 3 grandes empresas para invertir. Entonces me confunde. Si se concretan los acuerdos comerciales. Están firmados. ¿Qué se requiere para ejecutar entonces? Que el viceministerio le pase los títulos de concesiones a Enami para que Enami le diga a las 3 empresas, las tengo, comiencen a gastar el compromiso de inversión, y a medida que vamos gastando, vamos ganando patrimonio en el proyecto, y un porcentaje del gasto anual va para Enami como un administrative fee, que es lo que le da a ellos el presupuesto para que Enami sea autosuficiente. Estos 3 acuerdos ya firmados todavía no han aportado nada y podríamos perder ese aporte con el que ustedes comenzarían a invertir. Correcto, estamos nosotros ansiosos de invertir. O sea, con cargo de este acuerdo ustedes no han dado todavía ni un solo millón. Esa es la frustración mía con la tasa, que con la tasa nos quieren cobrar una tasa sobre hectáreas que tenemos, pero las hectáreas que queremos invertir están frenadas. Ok. ¿Tiene esto que hemos discutido algo que ver con gente metida en el Estado o fuera de él que obstaculiza todo, como lo acaba de entender el presidente Noboa, que sacó a 5,000 funcionarios con altos sueldos, todos con indemnización de paso, y seguramente en más de un caso habrá una confusión o injusticia? Consciente, como él lo dijo, de que esto boicoteaba su gobierno, lo veremos al volver. La oposición a la tasa minera por uno o varios afectados que la consideren perjudicial por cualquier motivo, debió agotar primero negociaciones y ofrecer alternativas. Hoy cabe ajustar la medida por no repetirla. Quiero decir, pero no retirarla, pues se justifica su necesidad, pero no su rigidez. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y
cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además, usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista a un gerente general de una gran minera por primera vez de esta extensión en el país. Qué raro, cuando debería ser habitual. Quien además es presidente de toda la operación de esa minera para Sudamérica. Carlos de Miguel, por Hanrin and Mining empresa. Me olvidé recordarles que grabamos y emitimos desde los estudios del canal 24/7, que ustedes pueden seguir en todas las cableras que ven en pantalla. Es el único autorizado para emitir el programa, subirlo, como se dice ahora, una hora antes del oficial, que es 22 horas. ¿Hay alguien que esté atrás de todo este boicot, de esta trabazón, de esta manipulación que se hace de funcionarios, de quienes tienen que ver con minería, que ustedes hayan detectado en sus relaciones o investigación aquí? Claro que sí. Nadie ha combatido la minería ilegal como nosotros. Yo he estado presencialmente en los operativos, en algunos, con botas puestas a metros de los mineros ilegales, con los generales y los militares. Yo he ido a Urcuquí a rendir versiones. Hemos denunciado a un ex gobernador de Imbabura. Hemos denunciado a un ex asambleísta por Pachacutic. Hemos denunciado previamente en el gobierno cuasi correísta de Moreno una ministra. Nosotros estamos comprometidos con la batalla en contra de la minería ilegal y no ha habido una empresa que ha hecho más que nosotros. Hay un Patricio Chávez que antes fue embajador del Ecuador en Rusia en la época de Correa y luego quebró TAME, que tiene alguna relación con esto. Sí. Para mí es muy importante que con el gobierno del presidente Noboa y sus ministerios trabajemos de la mano, porque tenemos intereses ocultos que están detrás. Muchas gracias por mencionar eso. En la previa asamblea, una asambleísta, Margarita Artingo, que es de la Revolución Ciudadana, presenta un memorándum de 2 páginas que está lleno de falencias y no verdades. Y ella impulsó, junto con Patricio Chávez, que son de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social. Aquí una foto de Patricio Chávez llevando esa reunión en particular en base a este informe, donde ellos inducen un voto por el Pleno en un informe simple, sin respaldos, lo cual ellos sabían que era falso. Eso fue en la asamblea anterior, ¿verdad? La asamblea anterior, a pocas semanas de incorporarse a la nueva asamblea. Ok. Una puntualización final, porque nuestro tiempo terminó. La final. Me parece indignante que con la velocidad del rayo, la Fiscalía General del Estado abre una investigación previa por el presunto delito de peculado, un contrato que fue subasta pública,
un contrato totalmente transparente, un contrato que es público, con la ENAMI, la Empresa Nacional Minera, que es una empresa seria, que ha firmado contratos con otras empresas que publican, y nos nombran a nosotros, no tiene sentido, ¿sabe? Un abogado sabe que aquí no hubo ningún tipo de peculado. No. A mí lo que me parece curioso, en cambio, es que a usted le hayan abierto una investigación por tenencia de armas en su casa en un volumen y de una potencia inexplicable. Esto fue en el 2021 que se pronunció sobre el caso. Bueno, el 18 de mayo ocurrió el 26 de julio del 2020. Correcto. Vamos a pensar, hacer memoria a todos los ciudadanos el 26 de junio 2020. Estamos en pandemia, plena pandemia. Nos acordamos de lo terrorífico que era ver cajas con nuestros compatriotas en la calle. Estábamos en cuarentena total y tengo personas como María Paula Romo allanando casas. Todo esto teniendo que ver con los intereses de Yurimagua. Por yo hacer la oferta que hice en el 2019 por los 400 millones. ¿Y por qué encontraron armas en su casa? Porque yo tengo armas que fueron importadas al país por el Comando Conjunto Legales, tengo mis permisos en orden, tenía munición, participo en competencias de tiro y todo era totalmente legal. El juez Giovanni Freire, ¿qué dispuso sobre este caso el 7 de mayo del 2021? Dispuso lo único que puede disponer, porque el mismo fiscal de turno, después de estar yo encarcelado por más de 28 horas, el fiscal dijo, el hombre tiene sus permisos en orden, tiene la factura por la munición, aquí no hay delito flagrante, y inmediatamente dispuso que no había ninguna razón por detenerme. Mandaron a una investigación del caso que duró 1 año, mientras yo recibía tweets de la ministra Romo en el tweet del Ministerio de Gobierno de ese entonces que tenían que ver, y yo tengo una deuda que me da una carga con Fernando Villavicencio que yo nunca le voy a poder pagar. Porque él salió un reporte de periodismo de investigación y él investigó, los ciudadanos pueden ver en la página de periodismo de investigación, que esto vino detrás de un interés por parte de los competidores nuestros por Yurimagua y por intereses perversos dentro del gobierno de Lenín Moreno. Gracias, señor Carlos de Miguel. Con esto último, tienen ustedes de todo lo que se juega en minería. La vida, a veces, la economía del país, en gran parte, y la posibilidad de que la inversión extranjera seria, responsable aquí, prospere o se liquide. El resto lo han tenido muy claro a lo largo de mi posición en el programa. Hasta mañana. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta.